chicos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Una vez más, aquí estamos con Vitaminas Espirituales con Ananda y esta noche vamos a hablar de la tercera parte de nuestro libro La Ciencia de la Mente, la práctica mental espiritual. Me da mucho gusto saludarlos y que estén por aquí conmigo. Ay, llovió toda la tarde y que ni les cuento que tengo goteras y toda la tarde corrí a limpiar, recoger el agua y agradecer la lluvia. La verdad es que benditas goteras, bienvenidas, no importa. Ya impermeabilizaremos mejor una vez que se seque el techo, ¿verdad? Bienvenida la lluvia. Y bien, déjenme abrir por aquí para poder dejar entrar a los participantes, que están entrando muchas personas, y vamos a empezar a ver nuestra sesión. Bien, entonces vamos a hablar del capítulo 19, que es un resumen ya de la tercera parte de la práctica del sanar mental espiritual. Y en este resumen lo que vemos básicamente es, pues, una vez más un repaso de lo que es un tratamiento mental espiritual. Así es de que tomen nota, esta noche les voy a pasar por aquí algunas cosas ya muy puntuales, pero recuerden también que les di ya una sesión, ya les di hace tiempo una sesión de un resumen del tratamiento mental espiritual. Se las voy a volver a poner por ahí, se las voy a señalar para que las repasen las dos, que es ya como una conclusión de lo que es el tratamiento mental espiritual. Sin embargo, quiero decirles que mi queridísimo maestro Kevin Trudeau decía, y decía muy bien, decía que saber y no hacer es no saber. Cuando tú sabes las cosas, Cuando tú sabes las cosas, gracias Marce, ahorita te hago coanfitriona. Gracias. Te lo agradezco. Bernardo anda en el centro, en un evento que tuvimos allá en el hotel en el centro y Nicolás viene llegando, según esto iba a venir también a ayudarme, pero quién sabe dónde anda mi güerito. Gracias Marce, ya te hice coanfitriona. Entonces les estaba diciendo que mi maestro Kevin decía que saber y no hacer es no saber. Cuando sabemos las cosas, pero no las hacemos, pues es lo mismo que no saberlas. Así es de que el tratamiento mental y espiritual, para que nosotros podamos sacarle provecho, chicos, yo les pido que sí lo hagan. Miren nada más el libro que nos hemos chutado y vamos a la mitad, vamos aquí, nos falta todo esto si lo quisiéramos terminar. Y vean nada más, estamos estudiándolo desde enero. Yo les pido que sí tengan la disciplina de practicar y practicar y practicar, porque cuando estamos practicando es cuando adquirimos maestría. Así es de que vamos a comenzar viendo el día de hoy lo que debemos y lo que no debemos hacer para hacer un tratamiento mental espiritual. Dice Ernest Holmes, la espiritualidad es bondad natural. Dios no es una persona, Dios es una presencia personificada en nosotros. Eso es como para escribirlo, chicos. Dios es una presencia personificada en nosotros. Eso quiere decir que Dios no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Este espíritu que habita este cuerpo es Dios también. Así que una cosa que debemos aprender, dice Ernest Holmes, es que el tratamiento espiritual no debe confundirse con concentración mental. O sea, un tratamiento espiritual no se trata de estar piense y piense y piense todo el día en el asunto y concentrarte, quererlo forzar. Eso es lo opuesto al tratamiento mental espiritual. El tratamiento mental espiritual consiste en alcanzar una cierta vibración, una cierta conciencia, un cierto estado mental, y entonces desde este estado mental soltar y permitir que las cosas fluyan. Eso es lo que es el tratamiento mental espiritual. Déjenme abrirles el chat por aquí. Dice Patricia, qué hermoso. Sí, sí es hermoso, la verdad. A mí me encanta la metafísica por eso, porque es una concepción
concepción de Dios y de nosotros muy, mucho, muy bonita. Y dice, da mucha paz la metafísica, a mí me da muchísima paz. Y dice Ernest Holmes, el tratamiento es una cosa activa, ya sea que lo hagamos por medio de una técnica, de un método o de un procedimiento o por un proceso mental. Es una cosa activa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues yo ya se los había dicho en otra ocasión. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una afirmación y dice Ernest Holmes, comienza con esta simple proposición. La naturaleza de Dios y del hombre, o en este caso también la mujer, por supuesto, del ser humano y del ser es perfecta, es armoniosa y es íntegra. Dios perfecto, hombre perfecto, ser perfecto. Conforma tu pensamiento esta idea en el tratamiento. Luego permite que el tratamiento sea una cosa móvil, es decir, una serie de pensamientos o declaraciones seguidas para la realización. ¿A qué se refiere con una cosa móvil, Ernest Holmes? A que le permitas fluir de manera en que unos días quizás vas a estar muy concentrado por más de media hora en el tratamiento y otros días quizás ni te acuerdes porque estás fluyendo y estás totalmente tranquilo dejando las cosas en manos de Dios. Así es como fluye. Y dice, y gradualmente crece la convicción que Dios es todo lo que existe y a medida que crece esta convicción, el trabajo se hace más fácilmente y con ello más aceptación. Una atmósfera de crecimiento espiritual entra en ello. Una atmósfera de crecimiento espiritual. Eso es lo que vamos logrando con el tratamiento mental espiritual. Vamos logrando este crecimiento espiritual. ¿Y a qué se refieren con crecimiento espiritual? ¿Qué sería para ustedes el crecimiento espiritual? Si lo pudieran definir, el crecimiento espiritual, ¿cómo lo definirían? Yo quisiera saber cuál sería su definición de crecimiento espiritual. Dice Ernest Holmes, la manifestación de lo imperfecto no tiene derecho a existir. Cuando esta verdad queda fija en nuestra conciencia y hacemos contacto con lo que parece ser hombre imperfecto, Dios imperfecto y ser imperfecto, sabremos que la manifestación de lo imperfecto no tiene derecho a existir. Yo les comparto mi definición de crecimiento espiritual. Bueno, aquí ya me están poniendo algunas. Dice Luis Miguel, paz interior. Y dice Patricia, confianza en que mi vida es perfecta bajo cualquier circunstancia. Les voy a decir, para mí el crecimiento espiritual es integrarme con Dios. Recuerdan que en una clase dijimos que centrar nuestra atención en lo absoluto, es decir, sí, la atención, ¿verdad? La atención a lo absoluto nos aleja de lo subjetivo. Es decir, cuando le damos atención a Dios, entre más atención le damos a Dios, más nos alejamos de las circunstancias, de las cosas que están pasando en nuestras vidas que no nos gustan. Entre más atención le damos a Dios. Y por ahí yo les había puesto, en una ocasión, en una clase, les había puesto una definición, ahorita me acuerdo, pero para mí eso es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es fundirnos con el absoluto. Eso es para mí el crecimiento espiritual, fundirnos con Dios, fundirnos con el universo, el espíritu creador. Dice Abril, una plenitud consciente, tener alineados la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu, dice Luz Posada. Muy bien, todos esos son muy ciertos. Ahora sí que es muy subjetiva la definición del crecimiento espiritual. Estamos compartiendo, no se trata de llegar a un acuerdo, se trata nada más de compartir. Entonces dice Ernest Holmes que la manera de aprender a dar un tratamiento es dando el tratamiento. No podemos aprender a andar en bicicleta sin subirnos a la bicicleta. Así es de que ahí yo les pido a todos ustedes que le pierdan el miedo. Anímense, empiecen a hacer tratamientos por un perro, por quien quieran, hagan tratamientos, empiecen a hacer tratamientos. Al principio, dice Ernest Holmes, pensamos que tal vez no está pasando nada a causa del tratamiento, pero al fin comprendemos que lo que parece ser la nada con la que tratamos es lo único de lo cual se hacen las cosas tangibles.
Y es que el tratamiento no se lleva a cabo afuera, el tratamiento se lleva a cabo adentro de nuestros corazones, chicos. Es aquí donde se hace el tratamiento, en nuestros corazones y en nuestra mente, en nuestro interior, justo como está haciéndolo él. Él está en una total actitud en la que se hace un tratamiento mental espiritual. Cuando tú haces un tratamiento mental espiritual, no le pones las manos encima a la persona a la que estás tratando. No se trata de eso. Se trata, se trata de cambiar en tu cabeza, en tu mente, la idea de enfermedad, la idea de carencia, la idea de cualquier cosa que sea que estés tratando por esta persona, en donde tienes que sanarla, nada más en donde tienes que sanarla es en tu mente. Dice, no está tratando con su gestión mental, sino con una presencia espiritual. No espera forzar cosa alguna, sino permite que una inteligencia creativa ejecute un cierto acto. Permite que una inteligencia creativa ejecute un cierto acto. No está tratando con su gestión mental, sino con una presencia espiritual y permite que una inteligencia creativa ejecute un cierto acto. ¿Se fijan? Solo estamos permitiendo. No tenemos que hacer nada. La sanación no está en nuestras manos. Nosotros no lo vamos a hacer. Lo hace Dios. Y por eso, cuando de verdad te entra esta concepción, entiendes que no hay imposibles, porque la sanación la hace el Espíritu Creador, Dios, universo, como le quieras llamar, y para Dios, universo, Espíritu Creador, no hay imposibles. No hay. Y una de las cosas que dice Ernest Holmes en su libro y una y otra vez y que me encanta es que Dios sabe de forma, pero no de tamaño. Grábense esta, chicos. Dios sabe de forma, pero no de tamaño. Entonces, a lo mismo, a Dios le da lo mismo un cáncer minúsculo en la punta del dedo que te digan, ah, ahorita te lo quitamos con un bisturí y ya, a estar invadido de cáncer. Para Dios es lo mismo. Dios no sabe de tamaño, solo sabe de forma. Dios sabe de forma, pero no de tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conoce ambas, la montaña y la colina. Dios conoce el estar invadido de una enfermedad como el cáncer o el tener nada más un tumor in situ. Para Dios es cáncer. Y lo mismo da, y lo mismo da sanar el invadido que el in situ, ¿saben? Lo mismo da para Dios sanar una persona que está en una pobreza extrema a una persona que quiere mejorar sus ingresos. Lo mismo da. Para Dios lo mismo da darte un castillo que darte una choza. Él entiende de casa, entiende de hogar, forma, pero no de tamaño. No de tamaño. El tamaño lo determinas tú con el molde que le presentas. Entonces, nosotros le presentamos el molde de lo que queremos y Dios hace la manifestación a través de nosotros. Y como es Él el que la hace, no hay imposibles. No tiene límite de lo que puede suceder. Y entonces es entender, chicos, que no hay dos mentes. No hay mi mente y la mente de Dios. Es una solamente. Y así como la mente no puede ser individualizada, la mente puede ser individual, pero no individualizada. Es decir que yo puedo tener un pensamiento, pero no puedo pensarlo fuera de la mente de Dios. De la misma manera, una ola puede elevarse sobre el agua del océano, pero no puede hacerlo sin el océano. No puede hacerlo fuera del océano. La ola no puede existir fuera del océano. De la misma manera, mi mente y la tuya, la de todos, no puede existir fuera de la mente de Dios. Entonces, esto nos deja claro que así como la ola del mar nunca será ola por sí misma, será el océano como ola, de la misma manera yo nunca seré Claudia por mí misma, la mente de Claudia por sí misma. Siempre seré la mente de Claudia como mente de Dios, como parte de la mente de Dios.
al final del día, lo único que estoy haciendo entonces en un tratamiento espiritual, en un tratamiento mental espiritual, y es que son bellísimos si te sientas a reflexionarlos y los analizas, un tratamiento mental espiritual es bellísimo porque entonces yo lo único que tengo que sanar es en mi pequeña ola, en mi pequeña manifestación individual de la mente de Dios, sanar esa creencia de la invasión de cáncer o de la pobreza o de la falta de hogar o de la falta de armonía en las relaciones, sanar en mi mente esa creencia. Así que sigue entrando gente, wow, qué padre. Estos chiquillos son las 8:17 criaturitas. Bueno, seguimos. Entonces, la individualización de lo universal viene a ser un punto en lo personal, así como el cuerpo humano es uno con todo el universo físico. Así la ola es una con todo el océano. Y entonces tenemos, chicos, que nosotros en la práctica de la ciencia de la mente, nosotros buscamos demostrar, nosotros buscamos una manera práctica de usar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues esa de que somos Dios encarnado, de que somos, como se los dije al principio, como decía aquí, decía, los seres humanos somos, la presencia, somos Dios en una presencia personificada en nosotros. Entonces, esa es la verdad. Entonces, como yo soy la presencia personificada de Dios, Dios puede obrar a través de mí todo lo que yo desee si soy lo suficientemente disciplinada para darle el molde perfecto, y ahí es donde fallamos, en darle el molde perfecto de lo que quiero, de lo que deseo ver manifestado a través de su poder y de su misericordia y de su grandeza y de lo que ustedes quieran, su gloria, lo que ustedes quieran llamar. Esa es la verdad. Por eso dice la verdad te hará libre, os hará libres, porque cuando entiendes la verdad y entiendes que somos esta presencia personificada de Dios, entiendes que no hay imposibles y cualquier cosa que pueda estar sucediendo en tu vida, cualquier cosa que pueda estar sucediendo en tu vida, son cacahuates, es peanuts, ¿no? Cacahuates para Dios. Entonces, en la ciencia de la mente buscamos una manera práctica de usar la verdad, una manera práctica de usar la verdad. Y el espíritu es el punto inicial de todas las cosas. Existe una presencia en el universo que llamamos Dios, y es inteligencia, es ley, y que por su propia palabra crea una forma objetiva que es como su palabra. La palabra viene a ser carne, y esto está en la Biblia por arriba y por abajo, ¿no? El verbo. La palabra viene a ser carne. Nosotros somos parte de este orden creativo y no podemos cambiar nuestra naturaleza, dice Ernest Holmes. Tenemos que aceptar la verdad y debemos usarla. No podemos cambiar el hecho de que somos la presencia de Dios, del universo, el Espíritu Creador encarnado. Más bien debemos aprender a usarla. Es mejor que la usemos constructiva y no destructivamente, con felicidad en vez de miseria. Las dos son hechas de la misma cosa, pero debemos tratar de llegar al cielo y no al infierno. Y entonces, ¿qué es demostrar? Esto entonces nos lleva a esta pregunta, porque entonces si queremos saber usar esta presencia de Dios en nosotros, queremos hacer demostraciones, porque todos queremos pues una vida mejor, una vida más feliz, una vida más en paz, una vida más próspera, una vida más saludable, una vida más armoniosa, más llena de amor, más llena de calidez en nuestras vidas. ¿Qué es demostrar? Y dice Ernest Holmes, demostrar quiere decir comprobar, ejemplificar, manifestar, traer o proyectar. Todo eso quiere decir, en nuestra experiencia, algo mejor de lo que tuvimos antes. Es decir, menos dolor, menos infelicidad, menos pobreza, menos miseria, mayor bien. Esa sería la palabra, esas serían las palabras, mayor bien. Esto es lo que significa una demostración. Dice Ernest Holmes, nosotros quisiéramos ser más felices, gozar de mejor salud,
quisiéramos tener más de eso que produce felicidad, ya sean millones o canicas. Una vez más, el universo conoce la forma, pero no el tamaño. Las cosas no son nada por sí mismas, pero cuando pensamos en ellas como entidades por sí mismas, dice Ernest Holmes, las adoramos. Si tienes posesiones, dice Ernest Holmes, que te poseen, es mejor que las pierdas para que entiendas su forma temporal y pasajera. Todos los genios espirituales nos han enseñado esto, que el camino a la perdición es dejarse ser poseído por algo o por alguien. Así que dice, ten cuidado de retener demasiadas riquezas en tu mano, dice Emerson. Y esto nos lleva entonces a qué es un tratamiento, porque entonces si queremos demostrar y sabemos que se hace a través de un tratamiento, ¿qué es un tratamiento? Dice Ernest Holmes, bueno, quisiéramos ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos usando la ley de la mente, la ciencia de la mente. Y podemos hacer esto por medio del tratamiento. Pero ¿qué es un tratamiento? Es algo de lo cual la mente se entera. Es algo de lo cual la mente se entera. O sea, es perceptible. Híjole, esto está bien grande lo que les voy a decir. Es perceptible solo para la mente. Un tratamiento mental espiritual es algo de lo cual la mente se entera. La mente, punto. Y alguno preguntará, ¿es algo que el Espíritu de Dios nos hace? Y dice Ernest Holmes, sí, el Espíritu de Dios es todo, pero la mente tiene que aceptar. Y como la mente no puede aceptar lo que rechaza, la mente tiene que aceptar todo incondicionalmente. Y aquí está el problema. Todos tenemos el poder espiritual para revivir a los muertos, dice Ernest Holmes, pero no sabemos que lo tenemos. Nuestra mente no acepta esto totalmente. Por lo tanto, lo que somos proyecta la forma de no tener debido a nuestra incredulidad, en lugar de proyectar la forma de tener. Pero aún al tomar la forma de no tener, demuestra que tiene lo que cree. ¡Wow! ¿Entendieron eso, chicos? Nosotros pensamos que no somos capaces de revivir un muerto. Y como creemos que no somos capaces, aunque sí lo somos, dice Ernest Holmes, porque Jesús lo hizo y nos demostró que él se podía, que un ser humano podía revivir a otro. Y esto, si ustedes han estudiado la ciencia, los yugas, van a entender más por qué Jesús podía hacer esto. Por qué él traía esta conciencia tan elevada y nos vino a dar clases de mentalismo, porque él venía de verdad desde de evolución, sí, Oscar, es evolución del mentalismo, es de la ciencia, es la era mental. Él vino a aplicar la era mental aquí para que viéramos que es posible. Entonces, somos capaces de revivir un muerto, pero no lo creemos posible. Y porque no lo creemos posible, no lo hacemos. Pero al final del día, el no creer lo posible y no hacerlo confirma que se nos da conforme a nuestra creencia. Me encanta Ciencia de la Mente porque aquí no te escapas. Aquí nadie se escapa. Nadie puede irse por la tangente diciendo, no, es que a mí, yo aquí sí soy la víctima de la situación. No, nadie se escapa. Dice Hortensia, cuando dejas que otra persona te impone sus ideas, pierdes tu identidad y te dejas controlar por otra persona. Así es, eso es dejarte poseer lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Por algo o por alguien. Que no era Jesús en sí, era con el poder de Dios. Así es, Martín, era con el poder de Dios. Jesús podía permitirle al poder de Dios actuar a través de él y revivir a una persona muerta. Y tú y yo podemos hacerlo, pero la diferencia entre Jesús y tú y yo es que Jesús sí lo creía posible y por eso lo podía permitir canalizar la energía de Dios, del Espíritu Creador del universo, para hacer cosas que nosotros consideramos imposibles. Como tú y yo no lo creemos posible, no lo podemos hacer. Necesitamos trabajar en nuestra creencia y por eso el tratamiento es a nivel mental.
El tratamiento es algo de lo que la mente se entera, de lo que la mente se da cuenta. ¿Te quedó claro, Martín? Martín, si no has escuchado mis clases de los yugas, te invito a que vayas y los escuches las clases del ciclo del tiempo, del el gran año, porque ahí hablo de las diferentes eras del tiempo que vivimos y cómo en la era, ahorita estamos en la era de bronce y vamos a estar en la era de bronce hasta el año 4000. Pero a partir del año 4000 entramos a la era mental. Cuando entremos a la era mental, todo va a ser mental. O sea, todo ya es mental, pero en la era mental, de verdad, todo es mental. Todo es mental. O sea, en la era mental hacemos lo que él hacía, manifestamos del éter, así, del éter. Yo he visto personas que manifiestan del éter. Eso es posible, chicos. Existe. Yo he visto gurús hindús que, que cierran su mano y no es que lo traigan escondido, no son magos, no es que lo traigan escondido en la manga. Cierran su mano y abren la mano y traen una piedra preciosa en la mano que la manifestaron del éter y se la regalan a sus discípulos como una demostración del poder que tenemos los seres humanos de manifestar. Podemos manifestar del éter, pero el problema es que la mayoría de nosotros, y me incluyo por supuesto, no estamos ahí, no estamos a ese nivel de entendimiento. Lo verán esta semana para estar más entendido. Sí, velo, Martín. Ve las clases de las eras del tiempo en el Faro de Alonso. Te va a ayudar a entender cómo es que Jesús, que él traía una conciencia de la era de oro y se encarnó en la era de hierro, pues lo que él hacía estaba corto, estaba más bien pasadísimo de ser un milagro, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es un tratamiento? No me quedé. Les estaba diciendo que nuestra mente no lo acepta totalmente, ¿verdad? Que podemos ayudarle a alguien a resucitar, pero no lo hacemos porque no lo creemos posible. Entonces, dice Ernest Holmes, entramos en aquí está lo que les quería decir al principio, entramos en lo absoluto en el grado en que nos retiramos de lo relativo. Entramos en lo absoluto en el grado en el que nos retiramos de lo relativo. Dios mío, yo me quiero tatuar eso. Me lo voy a tatuar en la palma de aquí en la muñeca. Entra en lo absoluto para que te retires de lo relativo. ¿Qué significa eso? Que entre más contemplamos a Dios, al Espíritu Creador, al universo, entre más contemplamos su presencia, entre más contemplamos su existencia, entre más contemplamos su poder, su eternidad, su magnitud, su bondad, su amor, lo que ustedes quieran, pongan la palabra ahí, yo ya dije muchas, entre más contemplamos a Dios, a lo absoluto, más nos alejamos de lo relativo, que es lo mundano, la pobreza, la enfermedad, los políticos corruptos, las crisis económicas, las guerras, todo lo que parece apestar en este planeta. Entre más contemplamos a Dios, al Espíritu Creador, más nos alejamos, nos retiramos de lo relativo. Y retirarse de lo relativo, chicos, óiganlo bien, no significa hacerse tonto. No significa que, ay, pues voy a vivir en la luna, sigue sucediendo, pero yo vivo en la luna. No, significa que no te va a afectar, que no te va a afectar a ti, no te va a afectar en tu vida. Recuerdo que estaba yo precisamente asistiendo a sesiones de ciencia de la mente en Austin en el 2017 que estaban eligiendo a Donald Trump como presidente de Estados Unidos la primera vez, ya vine por segunda vez. Ay, ay, ay. Bueno, para bien o para mal, como todos. Y recuerdo que estaba en la iglesia, en el templo de la ciencia de la mente en Austin, que es bellísimo. Marce lo conoce, la llevé a conocerlo. Y uno de los ministros me dijo, porque le dije yo que estaba pues un poco ansiosa de que Donald Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos y yo estaba allá como turista.
Mis hijos sí son americanos, pero yo estaba como turista allá llevándolos a la escuela. Y recuerdo que me dijo, y me lo dijo y tiene toda la razón, me dijo, Donald Trump va a tener inherencia en tu vida en la medida en la que tú le pongas atención a Donald Trump. Y tenía toda la razón. Y esto es exactamente de lo que habla esta frase de entramos en lo absoluto en el grado que nos retiramos de lo relativo. Justamente de eso se trata. Cualquier político, cualquier crisis, cualquier cosa en el planeta va a tener inherencia en tu vida en la medida en la que le pongas atención. Entonces, la sabiduría totalmente creativa no cree en una cosa, que una cosa es difícil y otra es fácil. Para Dios no hay cosas difíciles y fáciles. Para Dios todo es posible. Punto. Con Dios todo es posible. Debemos saber esto, dice Ernest Holmes. Debemos saber esto cuando hacemos un tratamiento. Pero saberlo, como se los dije al principio, saber y no hacer es no saber. Hay que saberlo en cada célula de tu cuerpo. Que para Dios no hay imposibles. Y entonces debemos saber esto y este poder de Dios debe conectarse con nuestro pensamiento, con lo que estamos haciendo. Dice, la energía desconectada hace nada, solamente cuando se usa propiamente dirigida realiza las cosas. Así es de que nuestra única labor es dirigir esa energía, dirigirla, dirigirla, dirigirla. Exacto, Martín, con Dios todo es posible si lo crees. Entonces, les voy a leer aquí algunas cosas que dan mucha paz. Dice, al contrario del médico que necesita diagnosticar la enfermedad y trabajar con ella, el metafísico, que eres tú y soy yo, aleja su pensamiento de la enfermedad completamente. La enfermedad, ya sea papera, sarampión, pobreza o infelicidad, porque también la pobreza y la infelicidad son enfermedades, es solo una demostración de nuestra inhabilidad de ajustarnos a la vida. Es falta de tranquilidad. El practicante mental y espiritual tiene que alejarse completamente de la condición cualquiera que sea y contemplarla como debería ser, nunca como parece ser. Contemplarla como debería ser, nunca como parece ser. Eso es concentrarse en lo absoluto y alejarse de lo relativo. Dice, y para esto tiene una técnica, un método de proceder, tiene una manera de pensar. Principia con la premisa que Dios es perfecto. Entonces comenzamos con esto siempre. Esta es la primera frase cuando vas a hacer un tratamiento. Dios es perfecto. El sistema espiritual es perfecto. El ser humano es parte de este sistema espiritual. Por lo tanto, el ser humano espiritual es también perfecto. El practicante no trata con el hombre material, declara que el hombre espiritual es perfecto y que la enfermedad no puede adherirse a ese hombre espiritual. Tenemos que desligar nuestra imaginación del hombre material y unirla con nuestra contemplación del hombre espiritual. El hombre espiritual es perfecto. ¿Todos ustedes aquí entienden la palabra contemplación? Dice Montserrat, yo me voy a tatuar esa frase de saber y no hacer es no saber. Esa es de Kevin Trudeau. Sí, es muy buena. Todos entienden lo que es contemplación. Esta es muy importante. En el proceso natural de evolución, para lo que llamamos tiempo, un día, una semana, un mes o un año, pero en el espíritu no existe tal cosa como el tiempo. Para el espíritu no hay tal cosa como el tiempo. Así que repitamos de nuevo lo que tenemos que hacer. Antes que todo, tenemos que creer. Antes que todo, tenemos que creer. Esto es donde radica el tratamiento mental, en solidificar tu creencia, en hacerla fuerte tu creencia, por lo que acaba de decir Martín. Con Dios todo es posible si lo crees. Entonces, en lo único en lo que tenemos que trabajar nosotros los seres humanos es en la creencia. Pero la fe no debe de ser en Dios, dice Ernest Holmes. La fe no debe de ser en Dios, la fe debe ser la fe de Dios. Tú debes de personificar la fe de Dios. Y ahí, Martín, está la diferencia entre Jesús, tú y yo. Que tú y yo tenemos fe en Dios.
pero Jesús tenía la fe de Dios, la mismita fe de Dios. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas, chicos. ¿La creencia y la fe es lo mismo? Sí, sí, Montserrat. La creencia ahí te va, la creencia es la premisa y la fe es la intensidad de la premisa. ¿Me explico? La creencia es decir, eh, yo creo en la sanación, esa es la creencia. Y la fe es la intensidad con la que yo creo en la sanación, con la que yo creo que la sanación es posible. Y ahí es donde Ernest Holmes nos dice, no te quedes en la fe de Dios, en la fe en Dios. Ve a la fe de Dios, o sea, personifica la fe de Dios. ¿Ustedes creen que Dios tendría alguna duda de revivir a un muerto? Olvídense de sanar a alguien invadido de cáncer. Ese todavía respira. No. ¿Ustedes creen que Dios dudaría de revivir a un muerto, de su capacidad para revivir a un muerto? Y nos estamos yendo al extremo, porque eso es de lo que habla aquí Ernest Holmes, está hablando de extremos. Él es el que trajo el revivir muertos a la mesa, no yo. Dice, eh, Daily, ¿se puede hacer un tratamiento espiritual si la persona a tratar esté presente? Sí, sí se puede hacer un tratamiento espiritual sin la persona a tratar estando presente, pero díganles, acuérdense de siempre comunicárselos, porque eso, chicos, si ustedes no se los comunican, ya les dije que eso es brujería. La brujería es justamente eso, es andar haciendo cosas escondidas. Entonces, díselo, nada más dile, de hecho, ni le tienes que explicar qué es, nada más dile, ¿me permites hacer oración por ti? Si no crees que va a creer en lo que es el tratamiento, que la mayoría de la gente que no ha estudiado ciencia de la mente, por supuesto que no lo cree. O sea, si ustedes creen que nuestra creencia está paupérrima, quiero decirles que la creencia de los que no han estudiado la ciencia de la mente está en el sótano. Nosotros ya siquiera hemos aumentado nuestra creencia, nuestra fe al estudiar la ciencia de la mente. Entonces, si tú crees que esa persona no lo va a creer, se va a burlar, lo va a desdeñar o lo que sea, pues nada más dile, ¿me permites hacer oración por ti? Sí, y tú haz tu tratamiento. Al final del día están de acuerdo que esa persona cuando se sane, no tenemos que ir a decirle, ¿qué crees? Te sanaste porque yo estuve, pero en friega dándote tratamientos, pues no, nadie vamos a ir a decirle eso. Lo que queremos es su salud, lo que queremos es que esa persona se cure. No vamos a ir a pregonárselo, ¿no? Así es de que, pero sí dile que lo estás haciendo. Siempre obtén el permiso, aún de los niños, siempre pídeles permiso. Andrea Karina dice, entonces Jesús tenía fe en Dios y creía en él mismo. Jesús tenía la fe de Dios y ni siquiera tenía que creer en él mismo, Andrea Karina, porque cuando tienes la fe de Dios, entiendes que estás permitiendo que Dios obre a través de ti. Que Dios obre a través de ti es, chicos, es lo que marca, déjenme ver cuánto tiempo me queda porque les quiero hacer unas afirmaciones aquí. Marca la diferencia, tener la fe de Dios marca la diferencia entre que se den las cosas que tú quieres y no se den. Así de sencillo. Si no se ha manifestado algo en sus vidas, es porque no tienes la fe de Dios. Es como la semana pasada, Monse, tú me decías de un carro que te querías sacar en una rifa. Cuando tú estás queriendo decirle al universo cómo tiene que llegar el carro a tu vida, eso no te compete, nunca nos compete, porque el universo tiene ideas mejores que nosotros. Y aunque tú crees que esa es la única manera en la que un carro nuevo puede venir a tu vida gratis, el universo tiene muchas otras ideas. Y el universo tiene ideas mejores porque muchas veces, chicos, eh, créanme, yo he tenido situaciones así en mi vida, muchas veces vemos más la magia en otras maneras de que se den las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos, hay dos maneras de manifestar. Es la forzada
y la que es la fe de Dios. La forzada es querer empeñarse en que las cosas sucedan y salir todos los días y tener actividad y querer obligar al mundo a que haga lo que tú quieres. Esa es la manifestación forzada. Los seres humanos somos tan poderosos para manifestar que podemos hacerlo también de esa manera. Pero eso es forzar la manifestación y lo único que sucede es que llegamos a un tope financiero, a un tope en la relación con esa persona, a un tope en la salud. Llegamos a un tope porque ya no le estamos permitiendo al universo obrar, al Espíritu Creador obrar a través de nosotros. Cuando nosotros, sin embargo, hacemos la segunda manera de manifestar, que es la de la fe de Dios, es decir, me pongo en tus manos, Señor. Yo pongo mis asuntos en manos de Dios y veo las manos de Dios en mis asuntos. Y no sé cómo, pero ese coche va a llegar a mí. Cuando haces eso y tienes la fe de Dios, así como Dios no duda ni un miligramo que el carro va a llegar a ti, que Él tiene el poder, el Espíritu Creador, de hacer que el carro llegue a ti, de mover situaciones, personas y cosas, traerlo a tu radar y ponértelo enfrente. Si tú logras estar en ese punto, esa es la fe de Dios, si tú logras estar en ese punto, en esa fe, en ese nivel de fe, la fe de Dios, las cosas se dan rapidísimo en tu vida y como magia, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Dice Karina, oh, wow, esa frase es la que me tatuaré. ¿Cuál, Karina? Y dice Martín, es la fe del poder de Dios, no la fe en el poder de Dios. ¿Es así? Sí. Es la fe del poder de Dios, es la fe de Dios, la fe que Dios tiene en sus capacidades. ¿Sabes? Es tener la fe que Dios tiene en sus capacidades. O sea, porque recuerden que Dios no es una persona, es una presencia en nosotros, es un poder, es un espíritu creador. La fe de Dios, sí, Karina, la fe de Dios. Hay que tener la fe de Dios. Qué bonito, ¿no? Bien, entonces continuemos porque todavía nos faltan unas cositas y les quiero hacer una meditación bonita al final. Dice entonces, para eso tiene una técnica, un método, un proceder. El hombre espiritual es perfecto, déjenme ver dónde nos quedamos. En el proceso natural de evolución pasa lo que llamamos tiempo, y eso ya se los dije. La fe de Dios, ahí vamos. Ok, entonces continuamos haciendo esto hasta que viene algo a nuestra conciencia que nos dice sí. O sea, continuamos haciendo el tratamiento, contemplando la fe de Dios, contemplando lo que es la fe de Dios, hasta que algo dentro de nosotros dice sí. Huevo, ¿cómo no? ¿Saben? Esta convicción que dices, sí, ¿cómo no? ¿La están sintiendo? A ver, díganme quién la está sintiendo conforme estamos contemplando, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso les preguntaba que si sabían lo que era la contemplación. Contemplar es observar algo y repasarlo y reflexionarlo y volverlo a reflexionar y meditarlo. Esa es la contemplación. Y cuando tú estás contemplando la fe de Dios, llega un momento, como dice Ernest Holmes aquí, en que algo en tu conciencia te dice, sí, claro que se puede, ¿cómo que no? En ese momento, dice Ernest Holmes, en ese momento puedes ya dejar de contemplar y te puedes ir a jugar y ser feliz. Y cuando te invade la duda otra vez, te regresas a la contemplación de la fe en Dios. Entonces, ¿cómo hacemos un tratamiento? Primero, declara la verdad de la persona que estás tratando o situación, afirmando que esta persona es un ser divino, completo, feliz, satisfecho, consciente de su propio ser espiritual. 2, que aquello que lo está haciendo sufrir no es ley ni tiene derecho de ser. Lo que lo está haciendo sufrir es su creencia. No tiene efecto sobre él. Y tú puedes cambiar su creencia al cambiar la tuya, porque recuerda que es la misma agua que crea las dos olas. Tu mente y la de él son la misma. Tú puedes transmitirle desde tu mente a su mente la creencia de su sanación. Eso es lo que hace el tratamiento espiritual. Yo sano en mi mente mi creencia de que estás enfermo, afirmo tu salud y cuando yo lo sane en mi mente te lo va a transmitir a ti, a tu mente.
porque somos agua del mismo océano. Tú eres una ola y yo soy otra, pero somos agua del mismo océano. Somos dos mentes de la misma mente. Entonces, dice que la palabra que el practicante está diciendo elimina cualquier obstrucción en la mente u obstrucción en la manifestación, y ahí es creer en la palabra. Y para eso, chicos, nada mejor que traigan con ustedes siempre a Florence Kowalski. Ella tiene una manera increíble de hacernos creer en la palabra, en el poder de la palabra. Y por último, el 4, hasta que al fin llega un punto en el que en el tratamiento donde se declara que la persona ahora mismo está bien. Y ese es el sí que les acabo de decir. Cuando llega esa convicción que dices, sí, ya está hecho, ya lo sentí, ya sentí el bajón de energía de Dios, ya sentí a Dios en mí, ya hasta me puse chinita, ya estuvo. Y en ese momento puedes dejar de lado el tratamiento mental espiritual. Pero entonces tenemos que recordar una regla invariable, dice Ernest Holmes. La conciencia se exterioriza a su propio nivel y por su propio peso. Dice, hay una ley en la física que dice que el agua llega a su propio nivel por su propio peso. También hay una ley en la metafísica que le corresponde. El conocimiento se exterioriza a su propio nivel por su propio reconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedes engañarte. Ahora sí que como dice la canción, no puedes engañarte ni puedes engañarme. Lo que hay en tu vida es una representación de lo que hay en tu interior. Y por eso, chicos, en la vida, la balanza de entrenamiento es lo más importante que tienes que entender. ¿Y qué dice la balanza de entrenamiento? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué porcentajes dice la balanza de entrenamiento? Porque lo que yo traigo adentro lo voy a reflejar afuera. 90-10. 90-10. Hay quien dice 80-20, yo digo que es 90-10, porque a mí mi maestro me enseñó que 90-10 y yo he visto que de verdad es 90-10. Cuando tú trabajas en ti algo, ya las acciones vienen por añadidura. Las acciones son como empujar este lápiz, así moverlo para acá. Son cosa mínima. ¿A qué me refiero? Cuando quieres manifestar, por ejemplo, un negocio. Les voy a dejar un ejemplo clarísimo. Cuando Marcela y yo estábamos en una ocasión de viaje y estábamos queriendo imprimir y dar a luz al libro, el libro Manifiesta tus deseos, ella y yo estábamos divirtiéndonos y pasándola de lo lindo. Ese es el 90. Estábamos trabajando en nuestro ser, estábamos permitiendo que fluyera la energía de Dios, la energía del Espíritu Creador. Al ser felices, por eso dice Jesús, sean como niños. Jueguen, váyanse a jugar, sean como niños. Y el 10% de acción que tuvimos que hacer de verdad fue así, miren, darle un empujón, casi fue publicar algo en redes sociales y se dio la publicación del libro, fue como magia. A esto me refiero. Cuando tú quieres lograr algo en tu vida, y esto en un tratamiento espiritual mental es igual, la conciencia se exterioriza a su propio nivel y por su propio peso. Es una regla invariable. Es decir, si tú ya lo trabajaste dentro de ti, si tú ya lo trabajaste dentro de ti, ese es el 90% del camino. El otro 10% ya se da por inercia, se da por añadidura, ¿saben? Y bien, entonces, estábamos en que la conciencia, el agua por su propio peso se nivela, ¿no? Igual la conciencia se exterioriza. Entonces, vamos a ver breves recordatorios de lo que tenemos que hacer para hacer un tratamiento mental espiritual. Y si ustedes quieren, pueden cerrar sus ojos y escucharme nada más. Ya no voy a cambiar la imagen, ya nada más se va a quedar en esta y les voy a leer varias cosas. Dice Ernest Holmes, estas son 2 paginitas que les quiero leer. Dice, supongamos
que cuando uno comienza a dar un tratamiento, siente un gran temor de no poder dar un buen tratamiento. Lo que debemos hacer es tratar este temor como una sugestión que no tiene fuerza y por lo tanto no puede convencerlo de que le falta poder para sanar. Debes decir, no existe nada en mí que dude de mi habilidad de sanar. No existe nada en mí que dude de mi habilidad de lograr esto o aquello. No existe nada en mí que dude del poder de Dios. Tengo la fe de Dios. ¿Cómo sabemos cuando ya cuando ya hemos hecho suficientes tratamientos por un paciente? Igual de la manera en la que sabría un médico, cuando ya está bien la persona, ya no necesita tratamiento. Cuando ya tuviste la manifestación, la demostración, ya no necesitas hacer el tratamiento. Dice, ¿cuál es la diferencia si el paciente toma o no medicamento? Ninguna. No hay diferencia. El sanar no se alcanza por fuerza de voluntad, sino por el conocimiento de la verdad. Y alguien podría preguntar, ¿acaso toda enfermedad de la mente es causada por un pensamiento que se ha conservado firmemente en la mente del paciente? Dice Ernest Holmes, no necesariamente. Puede ser un pensamiento subconsciente, puede ser resultado de muchos pensamientos, los cuales al juntarse producen un resultado definido. Pero al final del día son pensamientos. Pensamientos diferentes se combinan y producen efectos definidos. La pobreza y la limitación no son cosas por sí mismas, sino que son el resultado de una manera restrictiva de pensar. Un sentido de alejamiento del bien nos hace sentir limitados, mientras que un sentido de unidad con el bien cambia la corriente de causalidad y trae una condición más feliz a nuestra experiencia. El hombre vive limitado no porque exista la limitación, sino porque su pensamiento es limitado. El mismo poder que lo limita lo liberará cuando comprenda que la ley es ley de libertad y no de esclavitud. La ley de la mente, que es el medio de toda acción, es una ley de equilibrio perfecto. La causa y el efecto son dos lados de la misma cosa. Uno es imagen en la mente y el otro es la condición objetiva. Y esta es la regla invariable para saber dar un tratamiento, que la conciencia se exterioriza a su propio nivel y por su propio peso. Así que vamos a repetir. Cierra tus ojos y vamos a repetir juntos. Existe una mente infinita de donde proviene todo. Está en el ser humano, alrededor y a través de él. Es la única mente que existe y cada vez que el ser humano piensa, la usa. Existe un espíritu infinito y cada vez que el ser humano dice yo soy, lo proclama. Existe una sustancia infinita y cada vez que el ser humano se mueve dentro de ella. Hay una ley infinita y cada vez que el ser humano piensa, pone esta ley en acción. Existe un Dios infinito y cada vez que el ser humano habla con este Dios, recibe una contestación directa. Uno, uno, uno. Yo soy Dios y no existe ninguno otro. Existe una vida ilimitada que la retorna al pensador exactamente lo que ha pensado dentro de ella. Una, 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 en todo, sobre todo y por todo. Habla, vive, obra, cree y sabe que tú eres un centro en este uno. Todo el poder que existe, toda la presencia que existe, todo el amor que existe, toda la paz que existe, todo el bien que existe y el único Dios que existe es omnipresente. Por consiguiente,
El infinito está dentro y a través de ti, ser humano. Y dentro y a través del todo. Actúa como si ya lo fuera y lo seré. Hoy actúo como si ya lo fuera y lo seré. Listo, chicos. Con eso terminamos nuestra sesión de vitaminas espirituales con Ananda. Quiero preguntarles, déjenme pausar la grabación.